Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso JamVR. Ya estamos en la semana 3 y vamos a empezar con el desarrollo del simulador en realidad virtual. Para ello, empezaremos por entender cómo crear guiones de simulación en Twine, pero ahora agregando la parte de desarrollo. Recordemos que un nodo en Twine tenía las siguientes partes: un título, que es una acción de usuario clara, un tipo de nodo, en este caso, por ejemplo, tipo start, la descripción de lo que pasará en el nodo, hasta aquí, y todo esto desde la arroba para abajo es algo nuevo para ustedes. Es muy importante que tengamos la siguiente estructura tal cual como se está explicando. De ahora en adelante vamos a agregar este símbolo de arroba seguido de los nodos a los que se puede dirigir o los caminos. Luego el bloque de acciones de usuario delimitado con llaves y el bloque de acciones de simulador delimitado con menor y mayor que. Veamos esto en más detalle. ¿Qué son acciones de usuario y simulador? Bueno, cuando especificamos esas acciones de usuario y simulador, vamos a estar llamando o invocando las funciones que creamos desde Unity con scripts de C# para que cada objeto de juego o game object sepa qué debe realizar. Antes de seguir, veamos un ejemplo. ¿Qué es un game object? Los game objects son cada uno de estos objetos que encontramos en esta sección de jerarquía a la izquierda de nuestra pantalla en Unity. Este objeto, panel de control, es un objeto de juego. Elementos cuarto es otro objeto de juego compuesto por más elementos de juego. Volvamos acá. Cada objeto de juego va a tener una serie de funciones las cuales podremos llamar. En particular, esto ocurre cuando le creamos un script a nuestro objeto de juego. Digamos, en este objeto simulator, yo tengo el script simulator controller. Si yo le doy doble clic a mi script, me lo va a abrir en mi visualizador de texto o en mi editor de texto o código, que en mi caso es Visual Studio Code. Ahora, aquí yo tengo una serie de funciones. Es un script, monoBehavior. Ustedes, como ya saben de C#, desarrolladores, ya entienden de qué se trata. Y en él tengo simplemente funciones que se encargan de realizar alguna acción con los elementos de juego. Listo. Ahora, para yo poder invocar estas funciones, voy a tener la siguiente estructura. El nombre del objeto de juego, por ejemplo, simulator, el nombre del método que quiero llamar con sus respectivos parámetros. Por ejemplo, podría llamar la función wait, que lo que hace es retornar un número, el cual yo voy a esperar un número de segundos. O puedo ejecutar la función showRemainder, que es básicamente pone el recordatorio sobre un objeto que yo quiero y recibe una serie de parámetros. Noten que los parámetros van a estar separados por punto y coma y que después de poner el nombre del objeto debo poner el punto para acceder a las funciones de dicho objeto. Veamos en detalle las acciones de usuario. Una acción de usuario nos va a representar lo que debe realizar nuestro jugador para avanzar en la simulación, es decir, en el grafo. Una vez el jugador realiza esa acción que estamos esperando, el plugin automáticamente se va a encargar de dirigirse al siguiente nodo. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos el nodo llamar por teléfono al oficial encargado para informar la falla. En la descripción tenemos: en este paso, el usuario deberá llamar por teléfono al oficial encargado para informarle sobre la situación que se presentó. Para ello, debe levantar la bocina del teléfono y oprimir el botón llamar. Cuando haga esto, se va a abrir un cuadro de diálogo y se va a reproducir un audio con la voz de la oficial encargada diciendo: contestamos de la oficina principal, ¿cuál es su novedad? Luego tenemos la imagen que habíamos cargado en la semana 2 y luego el carácter arroba. Es muy importante que este carácter nunca lo olvidemos, pues es el que permite definir cuál es la parte descriptiva y cuál es la parte de scripting.
Luego tenemos el nodo o camino al cual vamos a dirigirnos cuando se realice la acción. ¿Qué acción? La acción botón llamar punto touch. Es decir, que tengo un objeto de juego que se llama botón llamar y ese objeto tiene una función que es touch. Veamos el ejemplo. Aquí en mi simulador debo tener un juego que se llama botón llamar, un objeto de juego que se llama botón llamar, específicamente igual que como lo describí acá, y él debe tener un script. ¿Cuál script? Este de acá. Si le doy doble clic a él, debería tener la función touch. Entonces voy a dirigirme acá y en este caso decidí tener una función onTriggerEnter que va a realizar la lógica para detectar cuando el objeto ha sido tocado por el dedo índice del jugador. Va a tener una lógica de funcionamiento para poder hacer la llamada y, muy importante, va a llamar a esta línea de código que la deben tener todas sus funciones que van a ser acciones de usuario. La verdad la tienen que copiar y pegar igual y ya les especifico qué tienen que cambiar. Entonces va a tener el objeto Simulation Controller, la búsqueda de ese objeto, el acceso al script Simulation Controller y la ejecución de la función verificar la acción de usuario. ¿Para qué hacemos esto? Para que una vez se realice esta acción en el juego, o sea, el usuario toque el botón, nosotros verifiquemos si es la acción que estábamos esperando en nuestro grafo, o sea, en este bloque. Y acá en particular, la acción tiene como nombre de objeto el objeto de juego actual, que es button llamar, y como nombre touch y como parámetro vacío, es decir, button llamar, nombre touch y parámetros vacío. Por lo tanto, cuando se realice esa acción, el simulador va a detectar que era la que se esperaba y va a dirigirse al nodo especificar la falla al oficial encargado. Ahora, ¿qué son acciones de simulador? Las acciones de simulador básicamente son las que tiene que realizar nuestro simulador para que el paso se ejecute como se describe. Por ejemplo, en nuestro nodo dijimos que íbamos a esperar a que el usuario levante la bocina y oprima el botón llamar. Una vez haga esto, espero que mi simulador abra un cuadro de diálogo y reproduzca un audio con la voz de la oficial encargada. Por lo cual, tengo en mi sección de acciones de simulador el llamado a un método que va a abrir el diálogo y el llamado a un método que va a reproducir un audio en el teléfono. Veamos esto con más detalle en nuestros tipos de nodos, pues la adición del scripting va a ser diferente para cada tipo. Para el nodo start, simplemente tenemos la sección descriptiva, nuestro nodo o camino al cual puedo dirigirme, el bloque de acciones de usuario que puede estar vacío o no, depende si la acción es una interacción específica con un objeto, y el bloque de acciones de simulador, que simplemente de nuevo es el llamado a métodos para que se realice la descripción que queríamos tener en este nodo en particular. Es importante destacar que nunca pueden estar estos dos bloques vacíos al tiempo. Si bien puede estar el bloque de usuario, de acciones de usuario vacía, pero el de acciones de simulador va a tener que tener contenido. Y también podemos tener lo contrario, podemos tener el bloque de acciones de simulador vacío y el llamado a la acción de usuario específico. Listo. Luego tenemos el nodo de tipo random. Este en particular solamente tiene una restricción diferente, y es que cada uno de los caminos debe tener una numeración ordenada. Recordemos que el tipo random nos permite elegir aleatoriamente dentro del simulador entre una serie de caminos posibles. Es decir, después de que yo recibo las instrucciones de la suboficial, es posible que vea los síntomas de alarma en las ventanas o reciba la información de otro suboficial. Una de las dos va a ocurrir aleatoriamente, por lo cual cada camino debe tener un número
de manera ordenada. Si son 2, debería ser 1, 2. Si fueran 3, sería 1, 2, 3 y así sucesivamente. Y luego sus acciones de simulador de la misma manera que explicamos anteriormente. También tenemos el nodo Multiple Choice, el cual nos va a permitir tener múltiples acciones de usuario, pero solo una correcta. En particular, este tiene un detalle, y es que el bloque de acciones de usuario o la cantidad de acciones de usuario debe ser la misma cantidad de caminos que tengamos. ¿Por qué? Porque dependiendo de cada acción vamos a dirigirnos a un camino diferente. En este paso, el usuario debe dirigirse a la pantalla del sistema ABC y decidir si oprime el botón Accept o el botón Ignore. Entonces, las posibles acciones de usuario son dos: oprimir el botón aceptar u oprimir el botón ignorar. Si oprime el botón aceptar, se va a dirigir a este camino, botón aceptar.pressed, aceptar la alarma oprimiendo el botón accept. Si oprime el botón ignorar, va a dirigirse a este camino, botón ignorar.pressed, ignorar la alarma oprimiendo el botón ignore. Es muy, pero muy importante que tengan esa estructura específica. La acción de usuario, tal cual, de la misma manera que la escribieron en el bloque de acciones de usuario, debe ir antes aquí en el camino específico. Entonces va la acción de usuario con sus parámetros, 2 puntos y el título que le quieran poner al nodo. Y eso por cada una de las posibles acciones que puede tomar. Ahora el nodo timeout. El nodo timeout, básicamente, como ya lo habíamos hablado anteriormente, nos va a permitir definir un camino al cual dirigirnos si no se realiza la acción esperada. Por ejemplo, en este nodo, llamar por teléfono al oficial encargado para informar la situación. El usuario debe llamar por teléfono al oficial encargado, debe oprimir el botón llamar, luego va a abrirse un cuadro de diálogo y si no lo llaman 10 segundos ocurrirá un incendio. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente vamos a tener dos acciones de usuario. La primera debe ser el llamado a la función simulator.timeout con la cantidad de segundos que queramos que espere el usuario o después de los cuales vamos a reproducir en este caso el incendio. Y la acción que esperamos, la acción correcta, en este caso, tocar el botón llamar. Y vamos a tener un camino específico para cada situación. Si realiza bien la acción, se va a ir por el primer camino. Si no la realiza y toca esperar los 10 segundos, se va a ir por este camino. Y en particular, este debe tener la palabra timeout, 2 puntos y el título que le queramos poner. Es importante seguir esta estructura. 2 posibles caminos, 2 acciones de usuario. La primera, el llamado a la función timeout con la cantidad de segundos que vamos a esperar. La segunda, la acción correcta, perdón. Y en este, el camino al cual nos vamos a dirigir si se cumple el timeout debe tener la palabra timeout, 2 puntos. Ahora, el nodo reminder es muy similar al timeout. En este caso, simplemente vamos a tener un solo camino, porque no van a haber varias opciones. Y en las acciones de usuario, la primera va a ser el llamado al método simulator show reminder con sus respectivos parámetros. Dichos parámetros son el número de segundos que vamos a esperar antes de mostrarle el recordatorio, el objeto sobre el cual vamos a poner el recordatorio y opcionalmente el nombre de un audio si quieren reproducir algún audio. En mi caso yo no quise, entonces lo dejé vacío. Y la acción de usuario específica que esperamos que realice, que sería usar el traje contra incendios. El nodo de tipo diálogo. En él simplemente vamos a tener nuestra sección descriptiva, el carácter arroba, esta estructura siempre se cumple, pero ahora entre el arroba y los posibles caminos vamos a tener el mensaje que queremos que muestre el diálogo. Contestamos de la oficina principal, habla la oficial María, cuéntenos la novedad. Y luego los caminos van a ser las posibles opciones que puede seleccionar en el cuadro de diálogo nuestro jugador. También podemos tener el nodo sin tipo y este va a ser simplemente
Un nodo que no tiene tag tiene la misma estructura, descripción, imagen, si ya la hicieron en la semana 2, el carácter arroba, los caminos, el bloque de acciones de usuario y el bloque de acciones de simulador. De nuevo, un nodo puede tener uno de estos dos bloques vacío, pero no los dos al tiempo. En el siguiente video les mostraré cómo cargar un grafo con la sección de scripting a Unity.